¿Cómo nos encuentra el país esta mañana? ¿Ah? Está bien. Para la sociedad salvadoreña el problema ambiental es el problema número uno. Número uno. Porque nosotros adolecemos de una vulnerabilidad estratégica. Dependemos todos del río Lempa. Todo del río Lempa. Cuando vos ves el mapa del país, el río Lempa es como la vena de la mano. Se relaciona con todo el río Lempa. Y es el único río. Y no hay ninguna comisión gubernamental, nunca, desde 1821, que le ponga atención a eso. Es una torpeza de los bloques dominantes. Una torpeza. Tanto de la oligarquía como de la pequeña burguesía. Ley General de Recursos Hídricos. A mí me parece que esa ley conviene que sea revisada y corregida, por lo menos por los sectores más inteligentes del gobierno. ¿Pero por qué? Esa ley es diseñada a partir de una filosofía política, según la cual el agua es una mercancía que se compra y se vende. El agua no es mercancía. Pero esa es la almendra de la discusión en el pasado. O sea, no se cambió nada digamos, de ese... Y esa es la almendra de la ley. Esa es la filosofía política de la ley. Es importante en este tema y en otros temas que el gobierno escuche las opiniones de las organizaciones. Pero entiendo que se escucharon. Entiendo. Es totalmente cierto. Yo fui. ¿Tú fuiste? Sí, a una reunión con la comisión. Muy buena reunión. Pero ocurre que no siempre se toman en cuenta las opiniones de la gente. Y este es un error político grave. El tema del agua es clave tomar en cuenta la opinión de las comunidades. Porque es un problema tan grande y diversificado que el Estado solo no puede. Debe apoyarse en las comunidades. Lo nuevo siempre nace de lo viejo. Y lo nuevo, cuando nace, siempre lleva elementos importantes de lo viejo. De lo viejo. Lo nuevo no es exactamente un corte tajante con lo viejo. Por eso es que en los procesos políticos existe lo que se llama transición, que es la lucha entre lo nuevo que no aparece y lo viejo que no desaparece. Esta lucha se llama transición y esa es la lucha decisiva, porque lo viejo tiene más fuerza que lo nuevo. Y si lo nuevo no se desarrolla y no se fortalece, lo viejo termina por devorarlo. Frente al gobierno hay un bloque que en principio no puede nominarse de oposición, porque la oposición es una figura con resonancias partidarias. Para ser oposición yo debo ser partido político y participar de la lealtad frente al Estado. Yo hoy soy oposición, pero mañana soy gobierno. Yo hoy soy gobierno, pero mañana soy oposición. Entonces, hay un bloque de sectores y fuerzas que perdieron el control del aparato del Estado. Esos son los partidos políticos. Ahora, junto a los partidos políticos hay otros bloques sociales. Llamémosle contraparte. Llamémosle contraparte. Que están frente al gobierno.
combatiendo y atacando todo lo que el gobierno hace, minuto a minuto, detalle a detalle. Hay que leer los diarios. Hay que leer los diarios. Esa es una lucha de clases. El régimen de excepción es como la llave que une los derechos individuales y los derechos sociales. Son 3 artículos, 29, 30 y 31, minuciosos. Le da al Estado la posibilidad de prolongar el régimen de excepción. Establece en un preciosismo jurídico que ese régimen de excepción no quita derechos, sino suspende la garantía de los derechos. Esta es una maravilla jurídica. Nosotros, durante la guerra, 12 años bajo régimen de excepción. 12 años. ¿Y por qué Arenas lo hacía? Porque tenía la correlación de fuerzas. Es sencillo. El número de votos en la Asamblea Legislativa. Eso no lo regula la Constitución. No. Porque la Constitución es un amorillo intenso que a veces parece clandestino entre el texto y el contexto. Quien decide el texto es el contexto. Siempre es así. Es viable pensar que no todos los detenidos tienen que ver directamente. Claro. Es viable pensar también que es una minoría. Pero esa minoría, el gobierno ha de manejarlo con mucha inteligencia y mucha sensibilidad. Si vos querés, con olfato animal. ¿Qué es el olfato? Que no falla. Nunca. Tratar eso con mano de seda. Atender a la familia. Resolverlo rápidamente. Para reducir la posibilidad que esta coyuntura sea usada así como se está siendo usada. Y el diario de hoy está haciendo su trabajo. Es que ese es el trabajo de la gente del diario de hoy. Buen trabajo, minuto a minuto, segundo a segundo. En lucha de clases, esa es la guerra más inclemente. Según la crítica, el gobierno no hace nada bien, ni hace nada bueno. Ahora, y uno le puede pedir a esos aparatos ideológicos frialdad y objetividad. No, claro que no. Ellos están defendiendo su posición, sus intereses. Y, a su juicio, haciendo avanzar su política. No toman en cuenta que a la hora de las encuestas siguen diciendo lo mismo. Y que toda esa lluvia ideológica ya no les funciona. Por alguna razón será. Esto es grave. La mayor derrota de esos aparatos es en el terreno ideológico. En el caso de Cristina Kirchner, se trata de un pensamiento, de una corriente progresista. O sea, no hablamos de izquierda, no hablamos de izquierda como ideología, pero perdóname si me quedé un poco entrampado en el tema de esa... Es que es un bloque donde participan diferentes corrientes del pensamiento. Ok, lo progresista. Sí, es lo progresista, que es antineoliberal. Esta es una característica fundamental. Antineoliberal. Los que están organizando esto desde el Poder Judicial están luchando para evitar una posible candidatura de Cristina. Por supuesto que yo no sé si Cristina va a ser candidata o no. Pero lo que sí sabe uno es que el Poder Judicial en más de una ocasión se partidiza. Es decir, se usa la justicia, entendida como la aplicación de la ley, como un factor político de persecución. Ahora bien,
aquí en mi país también hay una persecución. Y uso la figura persecución en el sentido más riguroso, jurídica. Las fronteras entre lo político y lo jurídico son siempre sinuosas. Porque el derecho se puede entender como la organización jurídica del poder político. La organización jurídica del poder político. Y la ley, entendida como la normatividad emanada del derecho, es, como todos lo sabemos, un producto político. Para el gobierno es una necesidad. Porque una característica fundamental de la actual coyuntura es la ausencia de partidos políticos. Y los gobernantes anteriores expresan ese momento histórico de predominio de los partidos políticos. Esa figura estructural, partido político, que viene desde Maquiavelo, aquí en el país y en el proceso político del país, están desapareciendo. En Nicaragua hay un proceso político que es diferente a los procesos políticos que hay en otros países de la región. Desde hace años, el gobierno nicaragüense optó por zafarse de la coyunda del imperio estadounidense. Este es un punto de arranque. Desde la caída del gobierno Somoza en Nicaragua, que era el hermano del alma de Washington, Washington ha tenido dificultades con Nicaragua. Y siguen esas dificultades. Entiendo que el gobierno nicaragüense tiene una ejecución pública que contempla los acuerdos entre los diferentes sectores nicaragüenses que producen ciencia. La Iglesia Católica nicaragüense históricamente ha tenido una actividad política intensa en la sociedad nicaragüense. El papel de la Iglesia es fuerte. Yo entiendo que ahora hay un alto nivel de confrontación con parte de la jerarquía católica, parte de la jerarquía. Yo no diría que se trate de una confrontación con la Iglesia Católica nicaragüense, porque para eso hay que conocer la posición de la Iglesia Católica nicaragüense. Entonces no lo hay a tu criterio. En cada parroquia, en cada lugar. Cuando el Papa llama al diálogo, es porque conoce esa experiencia. Sea como sea, los problemas de Nicaragua deben de resolverlos los nicaragüenses. En ninguna circunstancia. Pero este tema de opresión a estos sectores, a la iglesia, a aquellos que pugnan. Hay que saber. Hay que saber. Me queda claro. Sí. Se puede afirmar que los partidos políticos han desaparecido como proyectos políticos, pero no como proyectos electorales. Es decir, que pueden, en circunstancia electoral, hacer una oferta de alcaldes, de diputados, y algo van a sacar. Es que siempre es así. Los partidos políticos no registran en su pensamiento cambios. El pensamiento de los voceros de los partidos sigue siendo el mismo que el pueblo condenó y hundió. Y esto hay que decirlo. Es bastante honradez de los partidos. ¿Tú crees que no va a haber ninguna variable de resultados en las próximas elecciones? No. Tomando como referencia las encuestas. Eso es lo que se mira. Y a partir de las encuestas. Claro que pueden haber acontecimientos imprevisibles. Claro, porque en política no hay nada escrito. Yo creo que no. Por ejemplo, errores gravísimos del gobierno.
errores políticos graves del gobierno. No se mira. El gobierno está siguiendo una línea pensada, elaborada y planificada. Esa es la línea de modernización del aparato del Estado. Esa línea política supone que el Estado deje de ser oligárquico y sea más burgués. Ok.